El ozono es 300 veces más potente y más desinfectante que una lejía. Tú imagínate que el 80% de la población española dejara de consumir productos de limpieza. No se trata de comprarlo solo por el ahorro y la inversión, sino por el hecho de saber que cada vez que pongo una lavadora estoy desechando 60 litros de agua no contaminada. ¿Podríamos decir que esto sustituye totalmente a la lejía? ¿Se te ocurriría cómo desinfectar tu cocina o tu lavabo sin usar ni uno solo de los productos químicos que podemos encontrar en un supermercado? Pues ese ingrediente clave y uno de los desinfectantes más potentes del planeta sale directamente del oxígeno que respiramos. De hecho, es algo así como una mezcla entre oxígeno y un buen chispazo. Hoy vamos a destapar el superpoder del ozono. El mismo gas que cuida nuestra estratosfera, pero convertido en agua y con capacidad de eliminar virus y bacterias sin usar ni un solo químico. La mente inquieta que decidió transformar esta idea en un proyecto es Irene Santamaría, CEO de Ecofrog, una empresa barcelonesa que lleva más de 60.000 equipos de ozono instalados en más de 20 países y con clientes tan exigentes como el chef Jordi Cruyff o la cocina de los hermanos Torres, donde estos estrellas Michelin friegan ahora con este agua con superpoderes. Hoy hablamos de cómo una molécula invisible está revolucionando la forma en que desinfectamos hoteles, restaurantes e incluso nuestras propias casas. Vamos a explorar si realmente podemos vivir sin químicos tradicionales, qué hay detrás de las promesas de una limpieza más ecológica y qué desafíos científicos y legales afronta una tecnología que convierte el oxígeno en una herramienta de higiene. Quédate porque después de este episodio quizás no vuelvas a ver la lejía con los mismos ojos. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton-Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton-Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Así que Irene, muchas gracias por venir y bienvenida a Toque de Ingenio. No, a vosotros por invitarme, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contenta. Me decías que un poco de bólido porque antes del verano tenéis el subidón de todos los clientes que lo quieren todo instalado antes de irse de vacaciones, ¿no? Sí, por suerte tenemos la suerte de poder cerrar 3 semanitas en verano y desconectar un poco y coger energía y nada, y entonces pues todos los clientes cuando ya nos conocen, quieren el sistema, pues claro, quieren ponerlo, temporada alta, en hostelería, julio, es importante, agosto. ¿no? Claro. Exacto, y entonces pues quieren instalarlo antes y vamos un poco más de bólido, pero bueno, encantados. Muy bien. Oye, pues preparando esa entrevista, una de las cosas que más me llamó la atención del tema del ozono, de la desinfección y todo eso, es el nombre de vuestra empresa. Ecofrog. Ecofrog. Ozono y ranas. Bueno, en realidad, a ver, te podía contar una historia que muy queda épica, muy bien. Voy a explicar una Exacto, sí. pero... Tuve un sueño, ¿no? Una mañana sí. viendo... Pero en realidad buscábamos un nombre que fuera fácil de reconocer en el sentido de que un logo que tuviera una imagen y al final, al tener la ranita, pues es verdad que muchos clientes nos conocen por los de la ranita. Vale. Entonces, al final buscábamos un logo que fuera fácil de identificar, que no fuera muy común, que haya muchas ranitas en muchos logos y bueno, y al final mis hijos me ayudaron a darle el toque final y así que perfecto. O sea que primero salió el logo y después el frog. Sí, buscábamos a que tuviera una ranita y luego pues al final haciendo juegos con un nombre, el otro nombre, pues lo pusimos a debate familiar. Yo tengo 2 niños, bueno, un niño y una niña y ellos decidieron Ecofrog. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Venga, oye, estupendo. Pues hablábamos del ozono, que al final es la parte fundamental de vuestro producto, vuestra tecnología y de la implementación, pero mucha gente no sabrá exactamente qué es el ozono o lo habrá escuchado pues, por la capa de la estratosfera, ¿no? Sí. Tú que seguro que sabes un poco más que nosotros, ¿qué es el ozono? El ozono al final es un gas
¿vale? Que se genera de manera natural, por ejemplo, cuando hay una tormenta eléctrica de estas de verano, que últimamente tenemos varias, pues los rayos impactan y entonces generan una descarga eléctrica. Al haber oxígeno en el aire, se genera ozono. Entonces muchas veces nos pasa después de una tormenta eléctrica que salimos, respiramos y decimos, oye, huele a limpio, ¿no? Sí. Pues eso es porque ha habido ozono en el ambiente y entonces lo limpia, desinfecta. Es decir, el ozono ya hace esto propiamente en la naturaleza y nosotros simplemente lo hemos adaptado a un equipo para poder sacar este ozono mezclado en agua y hacer lo mismo, poder limpiar y desinfectar, pero de manera natural. Vale. De forma natural se obtiene, pues a lo mejor con un rayo, ¿no? O con una descarga eléctrica importante, y vosotros industrialmente lo hacéis de una forma parecida, es una especie de electrólisis Nosotros del hacemos oxígeno o algo así. Una descarga eléctrica, es decir, el efecto corona que se llama. Entonces Vale. tenemos un generador de ozono que lo que hace es, cuando nosotros le pedimos agua a la máquina demanda agua, a la vez que cogemos agua, cogemos oxígeno del aire y en el oxígeno le hacemos una descarga eléctrica. Entonces las moléculas de oxígeno, que son O2, se separan y las ponemos dentro del agua. Estar inestables, buscan sus compañeras y dentro del agua tenemos H2O. Entonces se incorporan en el O2 que hay dentro del agua y pasaríamos a tener agua trioxigenada H2O3. Esta tercera molécula queda inestable, incómoda en nuestro estado natural y entonces ¿qué hace? O bien todo lo que encuentra en el camino que sea orgánico se lo come, lo destruye o vuelve al aire otra vez en su formato natural. Vale, entonces el resultado de lo que vosotros acabáis produciendo es ozono mezclado en agua. Exacto. Vale. Y ese agua, ¿para qué la utilizáis vosotros pues, industrialmente? Vale, el tema es, te pongo también en situación, el ozono es un gas que es muy fácil de generar, ¿vale? Pero tal como se genera es tan altamente oxidante que tal como lo generas, en el momento en que entra en contacto con el aire o con el agua, desaparece. Es decir, oxida todo aquello que está, pero de manera muy rápida desaparece. Por eso se dice, ya la OMS lo dice, que el ozono es 300 veces más potente y más desinfectante que una lejía, pero actúa tan rápido que lo generas y desaparece. Nosotros con esta tecnología y a través del agua lo que hemos hecho ha sido inyectarlo y mantenerlo estable, y digo estable por ponerle un nombre para que se entienda, lo que hacemos es mantenerlo durante 5 horas encerrado, es decir, si yo genero este agua ozonizada y la pongo en una botella, tengo 5 horas de estabilidad, quiere decir que puedo coger este agua y limpiar y desinfectar durante 5 horas hasta que vuelva a su estado natural. ¿De acuerdo? Y si es un estado abierto, pues tendría 2 horas, está en contacto en aire, en un cubo de agua tendríamos 2 horas. Entonces, el agua simplemente es un medio que me ayuda para poder limpiar. Es decir, si yo quiero desengrasar, pues aplico el agua y lleva ese ozono, el agua es un medio y el ozono es el que actúa, el que desinfecta, el que desengrasa, el que limpia y el que hace todo este proceso. Vale, entonces, vosotros habéis generado ese agua con ozono. ¿Para qué se puede utilizar ese agua? Con ese agua limpiáis. ¿Qué hacemos con ese agua? Pues mira, nosotros nos hemos especializado en el sector profesional, pero se puede aplicar, es súper transversal, es decir, todo lo que quieras limpiar y desinfectar. Pues nosotros se aplican cocinas industriales para limpiar suelos, la cocina entera, es decir, cristales, baños, las cámaras, freidoras, planchas, todo lo que sean superficies no porosas, que en cocinas industriales prácticamente menos las tablas de corte, todo es no poroso, debería no serlo. Porque desinfectar y lavar es lo mismo. No. Por eso, es muy buena pregunta. Nosotros habitualmente cuando el cliente tiene el sistema tiene una doble aplicación, es decir, ellos cogen, rellenan el pulverizador, pulverizan y limpian una primera vez. Limpiar es quitar la materia orgánica, es decir, aquello, como digo yo, lo que ve la suegra, ¿no? Es decir, aquello que restos que quedan. Exacto. Y cuando ya ves que no hay restos, aplicas para una segunda parte que sería desinfectar. Vale, entonces habría una primera parte, yo qué sé, no sé, limpiar un horno, que es quizás lo más complicado que pueda haber en una cocina, ¿no? Limpiar el horno o ¿cómo se llama? El extractor de la cocina, que es siempre más complicado. Sí, es lo que tiene más grasa. Sí. Primero tendríamos que seguir utilizando algún tipo de detergente para conseguir... No, con el agua ozonizada ya directamente. Eso es lo que ¿Pero podría arrancar grasa? Sí. ¿Sí?
Vale. O sea, esa es la parte que normalmente el ozono se ha conocido toda la vida como un desinfectante, pero... Yo lo conozco como tal, como una Claro. especie de, un sustituto del cloro, de la lejía y Sí. demás, pero no sabía que podía limpiar, ¿no? O Como es lavar. altamente oxidante, si tú lo pones encima de, por ejemplo, pues un sitio donde tenga mucha grasa, pues lo aplicamos y verás cómo se come la grasa, o sea, la quita y fácilmente. Lógicamente hay que frotar igual que lo haríamos con un, sí, magia con no hay. un tensoactivo o lo que sea, pero es que es la parte espectacular. Por eso, hasta el día de hoy, vendemos mucho por demostración, porque el cliente antes de verlo dice, a ver, pero ¿cómo vas a limpiar, a desengrasar una campana con agua? Claro. Pero cuando lo ven, es que bueno, es alucinante. A día de hoy, yo después de 10 años sigo alucinando de la capacidad desengrasante. O sea, lo que me sorprende no es la desinfección, es la capacidad desengrasante y la capacidad de limpiar cristales, con la ventaja que no deja residuo químico. Por ejemplo, tú puedes limpiar un cristal y luego pasas la mano y no te queda la marca en los dedos porque no hay residuo químico. No hay alcohol, no hay nada. De nada. Entonces, es limpiar sobre limpio mucho más sencillo, sin dejar residuos de químicos. No te puede pasar nada, fácil de usar. Vale, y entonces vuestro producto, que es como para que... O sea, aquí hay uno de vuestros productos. Sí. Que es como un generador de agua osmotizada. Es un dispositivo que al final te acaba soltando un agua, que ese agua tiene el ozono. ¿Cómo es? ¿Cómo es vuestro producto? Claro. El agua, o sea, mira, un agua osmotizada, para que se entienda bien, un agua osmotizada lo que hace es filtrar el agua. Sí. Es decir, el agua llega con ciertas impurezas, te pasa por unos filtros y te filtra. Y tú bebes un agua filtrada. Sí. Nosotros no filtramos nada. Nosotros simplemente cogemos agua de la red, pasa dentro del sistema, le hacemos una descarga eléctrica, cogemos oxígeno y agua y hacemos como una mezcla. Es decir, tenemos agua con oxígeno y esto simplemente lo sacas, lo cargas en un pulverizador y puedes limpiar, desinfectar, desengrasar. O sea que al final esto está conectado igual a un grifo y de ese grifo acabas sacando todo el agua y ese agua es la que utilizas para limpiar. Exacto, tal cual. ¿Vale? Nosotros igualmente lo que somos capaces de reducir es entre un 80 y un 90% el consumo de esos productos de limpieza que son los diarios, el del día a día. Si de repente alguien utiliza, no sé, voy a decir una sosa cáustica porque tiene una cosa tal, eso no. Estamos hablando de agua ozonizada, además con una dosis muy pequeña, es la mínima dosis eficaz, precisamente, y luego supongo que me preguntarás sobre ello, para no entrar en problemas de evaporación de aire, más que sea totalmente inocuo y que no haya toxicidad por parte del usuario. Vale, entonces, ¿podríamos decir que esto sustituye totalmente a la lejía? Sí. ¿Podría sustituirlo? Sí. Totalmente. Sí. Es que estaba pensando, me estabas explicando, y estaba pensando en algo que nos sucede en la empresa comúnmente, y es que no tengo muy claro por qué. Yo te diría que al menos una vez al mes, cada 2 meses, de algún sitio del mundo, nos solicitan que les diseñemos una máquina para generar lejía a un sitio del mundo que suele ser bastante África. Y nos escriben de un hospital, de un colegio, de no sé qué, nos dicen, oye, mira, que estoy interesado en a ver si me pudierais hacer una máquina para generar lejía. Y si nuestra respuesta es la misma siempre, oye, mira, eso existe, pues cómpralo, nosotros hacemos cosas especiales que no existen y no puedes comprar en el mercado, ¿no? Y entonces estaba pensando, ostras, si esto llega a sustituir la lejía de una forma tan sencilla, hay muchos sitios recónditos donde podrías acabar instalando tu producto y probablemente resolver muchos problemas que a día de hoy son más complicados. Sí, totalmente. Lo que pasa que, bueno, a pesar de que llevamos 10 años empujando mucho y vendiendo mucho y muy contentos, existe un lobby químico muy potente detrás que, hombre, tú imagínate que el 80% de la población española dejara de consumir productos de limpieza. Pues hay alguna industria que no le gustaría. Entonces, bueno, pues mira, fíjate, por ponerle un poco de salsa al tema, un proceso de legalización de un biocida suele durar 1 año, año y medio. El nuestro lleva desde el 2017. O sea, lleva 8 años. Y ahora estamos ya en recta final, que igual tenemos 2 años, pero fíjate, con el tema de que, bueno, es un sistema, se genera in situ y tal, pero nosotros tenemos un lobby, que es el lobby del ozono, ¿no? Que tenemos un consorcio, y claro, dices, bueno, yo tantos años para regularizar
un biocida cuando todos los años se regularizan biocidas a través de la ECA y los procesos son 1 año, año y medio, 2 años. Porque cuando dices regularizar, significa regularizar para algún tipo de uso concreto, específico, Sí. porque tú ahora esto está a la venta, con lo cual entiendo que está regularizado, ¿no? Sí, o sea, no es bien así, pero te explico. Cuando por ejemplo, en la etapa COVID, nosotros ya vendíamos agua ozonizada, pero cuando sale el COVID, pues el tema de desinfectar de una manera natural como que coge más potencia. Sí. Y entonces nos empiezan a contactar grandes empresas y nos dicen, oye, pues queremos los sistemas, pero necesitamos saber que salís en el listado oficial de bactericidas, viricidas, fungicidas. Claro, nosotros ese papelito no lo teníamos porque no estaba aprobado el biocida como la sustancia activa como un desinfectante. Entonces, fíjate que ya habíamos empezado en el 2017 para todo este proceso, pero no avanzaba. Sí. Por suerte, el COVID nos puso también en la palestra para que esto fuera algo más rápido, porque el ozono lo que tiene es que como es un oxidante tan potente y ataca membranas gruesas, precisamente el COVID se hablaba de que la membrana alrededor del COVID era una membrana gruesa, sí. Que podía tener... Es más, tenemos compañeros del sector que tienen pruebas conforme era eficaz contra el COVID, pero bueno, no interesaba porque ya te digo, no podíamos salir, no salíamos en el listado oficial de biocidas. A día de hoy lo que se ha conseguido es en el 2024 ha habido la aprobación de ley por parte de Europa y por lo tanto en todos los Estados miembros, el ozono es un biocida, la sustancia activa está aprobada y esto es así. Ya está. Entonces, todas las empresas que están sujetas a este dossier europeo pueden vender sus equipos demostrando su eficacia y su seguridad, evidentemente, propiamente los equipos que desinfectan y que son fáciles de usar y que para la persona que lo usa no hay ningún tema de toxicidad ni nada. Entonces, pero para tener el papelito este que ya nos pedían en él, todavía nos quedan 2 años porque ahora los equipos... O sea, ahora los equipos, para que nos entendamos, están regularizando los equipos. Se regularizó el ozono como biocida, esto ya está aprobado, esto es así, esto sale publicado en el BOE, por ejemplo, y ahora las empresas que forman parte han mandado sus dosieres de sus equipos para que se regularicen. Piensa que aquí entramos en equipos como el nuestro, que generamos 0,5, 1,2 miligramos litro, que es muy pequeño, y empresas que generan barbaridades de ozono en cantidades de agua muy grandes que sirven para otros sectores como potabilización del agua, como agricultura, agroalimentario y demás. Entonces se pone todo en el mismo saco. Eso también entiendo que hace que sea un proceso más lento, pero bueno, bastante más lento de lo habitual. Y tú me estás diciendo que crees que hay una mano negra ahí detrás que dice, oye, mira, a mí no me interesa que esto salga al mercado tan abiertamente porque tendría que cerrar muchas fábricas y entonces han dicho, pues vamos a hacer un poco de presión. Mira, te voy a dar un dato, es un dato privado, pero a la vez es público. Nosotros estábamos vendiendo desde el 2020 en Francia con un grupo de empresas, te estoy hablando de el 40% de nuestra facturación, es decir, en Francia. En Francia. Y llegamos de vacaciones en el 2023, que todavía no había la aprobación final, había una primera preaprobación, pero la aprobación final vino en el 2024. Claro, cuando hablamos de una aprobación europea significa que todos los Estados miembros están de acuerdo con la ECA. La ECA es el estamento gubernamental europeo que dice cómo funciona el tema de los biocidas y todos los países miembros se adaptan a lo que se dice, porque por eso es la gracia de ir en Europa, es que se aprueba en todos los estados. Bien, pues nosotros llegamos en el 2023, creo septiembre del 2023, con una primera ya aprobación esperando la segunda que llega en el 2024, en el cual estamos pagando taxas, estamos pagando importes para empresas pequeñas muy elevados. Y salta un estamento que no es el gobierno francés, pero que depende del gobierno francés, que es la INRS, que es como la Seguridad del Trabajo español, pero ahí en francés, y manda una publicación a todas las empresas francesas, cuando digo todas, digo a todas las del sector, recomendando que dejen de comprar agua ozonizada, que no se recomienda, que es peligroso, que En ese momento se nos cae el país. Pero te estoy hablando de llegar el día 1 de septiembre y el día 15 se cae el país. Estamos hablando de una producción muy elevada donde estás pagando taxas, tienes estudios. Es más, el estudio de la seguridad en el aire, conforme mi equipo es seguro para cualquier trabajador, lo hicimos en el Laboratorio Nacional Francés.
porque los estudios intentamos hacerlos en España y en otros países precisamente para que no haya la suspicacia de lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, se nos cae un país, ponemos abogados, trabajamos con el consorcio y demás. A día de hoy, que está aprobado en Europa y que Francia nos ha hecho pagar las tasas de ese país, Francia nos sigue recomendando, ahora ya empresas de aseguradoras y demás, que no aseguran estos equipos porque la INRS dice que esto no es seguro para los trabajadores y demás. Cuando dices, a ver, estáis cobrando las tasas, nos estáis diciendo que se puede vender, estáis asociados, sois Europa, es decir, si Europa dice sí, tú no puedes decir no, nos estamos gastando cantidades estratosféricas de dinero y de repente hay un estamento que te está diciendo que no, que no, que no, que no. Hombre, yo quiero entender, tengo que entender que aquí pasan cosas que esto no es para nada habitual. Hablo con compañeros que se dedican a la aprobación de biocidas, temas de biocidas en químicos normales y bueno... Y te dicen que ellos no tienen ese problema. Claro que no. O sea, es solo el ozono. De momento sí, que es el que al final que genera una peligrosidad, supongo, o lo deben ver, que yo tampoco lo entiendo. Yo creo que esto es como el tema del agua, cuando había las empresas grandes que venden agua, no agua tratada, las botellas de agua, y empiezan a salir las empresas de tratamientos de agua, entiendo que al final se llega a un acuerdo y hay ¿no? Y entiendo que aquí pasará lo mismo, pero mientras, empresas pequeñas, nosotros somos una pyme, somos empresas pequeñas, que estamos apostando por estos proyectos que un gobierno o un estamento haga estas cosas, estamos hablando de bueno, situaciones que no son entendibles, que incluso legalmente dices, pero bueno, en cuanto salga la aprobación, lo que vamos a hacer, evidentemente, es reclamar todo esto. Pero no es que se me haya caído a mí el país, es que todas las empresas del sector del ozono lo mismo, están posicionadas, vendiendo muy bien y han pasado a vender cero, ¿eh? Cuando digo cero, es un dato real. ¿Y eso se ha pasado en Francia o ha pasado en algún sitio más? De momento, claro, en Francia. Claro. Solo ha sido Francia. Solo ha sido Francia. Y la verdad que tengo que aquí, por ejemplo, hablamos con las Generalitat de Cataluña y estamos hablando con Sanidad Española y de momento aquí todo muy bien y todo funciona bien, la verdad, lo normal, lo lógico. ¿Y por qué tenías un 40% en Francia? ¿Había algún motivo en concreto? Porque es bastante, ¿no? Para una empresa española que el 40% de su producción sea para Francia. Porque empezasteis ahí a vender... Ah, vale. No, nos salió un buen cliente y lo trabajamos bien. Al final son clientes que a lo mejor ya vienen con una estructura comercial, entonces implementar un producto pues tardas 1 año o 2, pero una vez está implementado luego coge una buena carrera y eso es lo que nos pasó ahí en Francia, que esperamos a que nos pase en el resto de países donde estamos. Implementar un producto no siempre... Quiero decir, esto no es como implementar, tú montas un supermercado en España, a lo mejor lo escalas, y mira, es lo mismo montar un supermercado aquí en España que en Madrid, que en Francia, que en Alemania. En nuestro caso no es lo mismo, hay ciertas cosas que no es escalable, pero con ciertas adaptaciones, ¿vale? Y entonces, pues bueno, eso es lo que nos lleva un poco a tardar 1 año o 2 años en implementarlo y luego que pueda coger esa facilidad. Pero escalable será comercialmente, ¿no? Porque el producto al final, oye, mira, tienes que tener adaptación eléctrica, ¿no? Y una toma de agua del local, pero entiendo no, comercialmente hablando, claro. Me refiero, sí. Tienes que buscar ciertas estructuras, hacer formaciones, requiere un tiempo y bueno, y requiere ese tiempo. Y como igual de gestar un bebé son 9 meses... No, claro. Pues, desarrollar un mercado sí, pues es lo que un tiene. Tiempo... Vale, entonces vuestro negocio tiene una parte B2B, es decir, vuestros principales clientes son hoteles, restaurantes, ¿sería? Hoteles, restaurantes, caterings, geriátricos y escuelas, grandes colectividades. ¿Y hospitales? ¿Qué pasa en los hospitales? Hasta que no ¿Requiere la regulación esa de la Unión? Sí. Entonces estamos esperando a la etiquetita final, que vuelvo a repetir, nosotros podemos vender porque es efectivo, seguro, ya está demostrado que es un biocida, está aprobado, pero bueno, hay sitios donde te requieren mucho más, son más estrictos, es normal, estamos hablando de hospitales, y nosotros también, hasta que no tengamos esa etiqueta, tampoco nos hemos... teniendo el mercado tan grande que tenemos, tampoco hemos pensado, oye, vamos a los hospitales, oye, pues mira, de momento... Vamos a hostelería, caterings, escuelas, geriátricos que gastan mucho dinero en productos, en temas de limpieza. Están realmente hay empresas cada vez más, sobre todo las grandes colectividades, más comprometidas con la sostenibilidad. Entonces, eliminar envases de plástico en solo uso.
Y sobre todo, y una parte muy importante, que aquí vemos el producto, pero nosotros hemos desarrollado un sistema, que esto sí que es único en el mundo de momento que lo hacemos, que somos capaces de conectar estas máquinas de ozono a los lavavajillas industriales. Y en los lavavajillas industriales es donde la hostelería, hoteles, es donde se gastan cantidades indecentes de dinero y es donde ahí nosotros ahorramos entre un 70 y un 90% el consumo de detergentes. Entonces, solamente por el lavavajillas el ahorro ya es importante, más la sostenibilidad, porque ahí toda el agua que mandamos a los desagües es agua limpia. Muy bien. Que el otro día estábamos hablando con una invitada que nos expuso el problema de los microplásticos, sí. que precisamente vienen pues, de detergentes, de las lavadoras, de... Exacto. Y pues nosotros eliminaríamos ese problema, no todo, pero si reducimos un 70% el consumo de productos, pues, o el 90%, pues estaríamos ahí, el impacto medioambiental claro. Sería muy importante. Estoy seguro que mucha gente está pensando, oye, esto para el canal Eureka está muy bien, pero yo esto lo puedo tener en casa. Claro, tenemos la versión doméstica, que es, no se conecta a lavavajillas domésticos, sino a la lavadora. Entonces, en la lavadora, lo mismo, o sea, tiene una doble salida, uno va a la lavadora, ahí somos capaces de reducir, pues lo mismo, un 70, un 90% el consumo de detergentes, suavizantes y todo lo que se utiliza para lavar la ropa, ¿vale? Es decir, la ropa limpia, la ropa que digo yo que nos llevamos pero que no está manchada, la podemos lavar solo con la del gimnasio, ozono. Que solo está sudada pero no te has manchado. Perfecto, es orgánico, ¿no? Todo lo que sea orgánico solo con esto. Pero si tiene una mancha, la voy a tener que seguir tratando. Y en el caso de blancos, simplemente ponerle un poquito de producto porque al ser un oxidante, pues lo que no queremos es como la energía que amarille y demás. Entonces, simplemente cuando pongo una lavadora blanca, le pongo un poquitito de detergente para que se compensa con la parte oxidante del ozono, que le estoy poniendo alcalino, se complementa y entonces pues perfecto. Es decir, yo vengo así de blanquita de casa. ¿Tú tienes instalada esta máquina en tu casa? Bueno, claro, no sé, oye, igual, sí, sí. En casa del herrero... Sí, no, porque no. Yo, sobre todo, independientemente de que lo fabrique yo, lo hagamos nosotros, a mí me preocupaba mucho la sostenibilidad, el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos y a ver, yo quería contribuir, no sabía que este proyecto llegaría tan lejos, yo quería contribuir en dejar un mundo mejor para mi familia. Esa es la realidad como nace el proyecto EcoFrog y bueno, si luego ha podido coger más forma, pues mejor. ¿Y de dónde salió el concepto de generar ozono para dejar un mundo mejor para tus hijos? Pues mira, yo a los 32 tuve mi segundo hijo y me cogí un tiempo sabático, 2 años, para estudiar, cuidar a mis hijos y evolucionar en mi educación, porque yo hice hasta el COU, pero luego no hice ninguna carrera. Ajá. Y entonces decidí cómo hacer pues, un máster en Administración y Dirección de Empresas, bueno, un MBA. Y ahí, pues, en el trabajo final... Porque tú en aquel entonces te dedicabas a algo que no tiene nada que ver. Bueno, me dedicaba al mundo de las ventas. Vale. Me dedicaba al mundo de las ventas. Yo empecé como comercial en la empresa una empresa familiar y entonces me formé y pasé por todos los departamentos, comercial o jefe de equipo, jefe de ventas, tocando departamentos de recursos humanos y demás. Y luego a partir de los 21 ya abrí mi primera empresa. He tenido 3 empresas, pues abres, cierras, te va bien, te va mal. Pero la verdad que... he aprendido mucho, pero es verdad que, hombre, que una visión más académica para a veces que no todo sea acción, yo soy una persona de acción y entonces a veces decir, oye, pero un poquito de cultura general para saber cómo hacer ciertas cosas, evolucionar el negocio, escalarlo es importante. Y ahí fue cuando decidí aprovechar ese momento y hacer el máster. Y en el trabajo final de máster tenía que presentar un trabajo de algo y se me ocurrió esa idea porque ya hacía muchos años que había escuchado algo parecido, que no era ozono, era peróxido de hidrógeno, era otro sistema, y me pareció bueno. Lo que pasa que es verdad que el peróxido de hidrógeno aplicado... Peróxido de hidrógeno es agua oxigenada. Sí, pero no es tan buena ni tan efectiva, es decir, el ozono es mucho más oxidante, y entonces, pues bueno, de ahí empecé a desarrollar la idea y dije, oye, pues esto puede ser... O sea, se puede vender, es decir, yo me acuerdo que algún familiar me decía, no vas a vender ninguno, y decía, oye, pero a ver una cosa, yo compraría,
Digo, si yo compraría, seguro que hay más mujeres como yo que pensarían, porque ya no solamente el ahorro y la sostenibilidad, también era llegar a casa, ¿no te ha pasado nunca llegar a casa, vacaciones, la familia, ¿verdad? Vas a poner una lavadora y dices, pues ya no me queda el jabón, ahora tengo que ir, está cerrado, tal. O sea, entonces era como la comodidad de decir, oye, aprieto un botón y nunca más se acaba. O sea, es infinito, no tengo que volver a salir nunca más. Entonces ya esto para toda la casa, porque en casa sirve para la lavadora y luego para limpiar toda la casa. Entonces era como qué cómodo. Y yo la verdad que cuando tienes críos pequeños y estudias o trabajas, o solamente aunque estés en casa solo con los niños, que ya es un trabajo full, dices, pues todo lo que es ahorrar tiempo y ser práctico, pues oye, me suma. Claro, y entonces, pues nada, y de ahí viene toda... Vale, toda y el siguiente, muy bien, tienes la idea, Ozono, seguro que haces tus estudios de MBA donde encuentras Sí. el hueco de mercado, el DAFO y todo el rollo ese, Sí. y el día siguiente dices, hostia, tengo que generar Ozono. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, me contacto con una empresa americana que lleva un producto similar, que es lo que decía del peróxido, y cuando hablo con ellos me dicen, oye, pues mira, esto fue un mes de septiembre. Y me dice, acabamos de firmar, un 15, un 20 de septiembre, me dice, acabamos de firmar un contrato con una empresa del norte que lo van a traer aquí de Estados Unidos y tal. Y digo, hostia, llegamos tarde. Bueno, pues me voy al norte a hablar con esta gente y yo me quedo en Cataluña, pero yo quiero llevar esto y tal. Entonces me voy al norte, lo traigo para Cataluña y demás, pero ese producto no acaba de funcionar. Entonces digo, a ver, si esto existe, igual hay alguien que ha inventado algo mejor y esto es una copia, ¿no? Y entonces encontré una empresa mejor que hacía un producto un poquito mejor, que estaba en China. Que al final China es la fábrica del mundo y hay productos malos, pero hay productos muy buenos. Me fui a China... Cada vez más buenos que malos. Que malos, sí. Y bueno, y entonces ahí encontré una empresa que hacía un producto, que fue el primero que importé, y empecé a distribuirlo, bastante bueno para la línea doméstica, que no profesional. Vamos a entender que desinfectar una casa o un restaurante, la cantidad sucia no es la misma. Entonces empezamos a importar este producto, funcionamos muy bien, la verdad que esa empresa en cuestión trabajábamos bien, pero nos dimos cuenta que si queríamos ir al sector profesional, que es donde queríamos ir, ese producto no valía. No valía. Entonces ahí empezamos a invertir en I+D, empezamos a desarrollar el producto, a ver qué le faltaba, qué tendríamos que hacer, y al final, después de toda la inversión, en el 2020, mira, justo me acuerdo de toda la vida, el 20 de enero del 2020 nace nuestro equipo Avatar, que es para B2B, con la pena que el 13 de marzo nos confinan, sí, y esto ¿no? es para Oreca, claro. Pero bueno, ahí lanzamos el primer producto y la verdad que, bueno, pues muy contentos, funciona muy bien, los clientes están satisfechos, bueno, a ver, te voy a decir yo, una maravilla, pero bien, ahí nace Es decir, que de los 10 años que llevamos, 5 fuimos trabajando mucho en la línea doméstica y estos últimos 5, desde el 2020, nos trasladamos a la parte profesional mucho más a desarrollarla porque la otra ya estaba, ¿no? Sería así un poco... O sea, la historia de tu emprendimiento empieza por ser un distribuidor o comprar un producto que ya existe, colocarlo en el mercado, analizar las bondades y las debilidades y desarrollar el tuyo propio. Sí, exacto. Vale. ¿Por qué tu interés de entrar en el canal Oreca y no continuar en el doméstico si el doméstico es infinito como mercado? Claro, porque cuando hablamos de doméstico, no hablamos de un doméstico debido a la legalización, regularización y tal. Yo no me voy al Corte Inglés a que vendan mi producto o a grandes... Porque mi producto o el ozono todavía no estaba regularizado. Entonces es una línea más de venta directa, es decir, para llegar al cliente final, tema de leads y demás, es diferente. Es otro sistema de venta que es el que yo había hecho toda la vida. Es una venta doméstica, pero más tradicional. O sea, Hostia, pero los de, no sé, recuerdo los de Corsa, ¿no? Los de la Osmosis, esos montaron un imperio. Mira, ellos son clientes míos. Pues esos montaron un imperio en torno a vender en casas, ¿no? Su producto, su cacharrito. Sí. No, y nosotros hacemos línea doméstica, pero bueno, queríamos dar un paso más, hacer algo diferente. También te digo que era un tema de
de manual, de separarnos de la competencia. Es decir, si yo tengo más competencia en el sector doméstico y yo quiero un océano rojo, ¿dónde me tengo que ir? Al sector profesional. Uy, es que no hay nadie, pero mi producto tampoco llega. Bueno, fácil, vamos a generar barreras de entrada. Desarrollo un producto que no lo tenga nadie, invierto en I+D, al final es un tema de tener ideas y poner dinero o que te lo presten. Y entonces si lo desarrollamos tenemos una barrera de entrada de 1 año, 2 años o 3 años para ser pioneros en este sector y que no haya nadie más. Al final, como pequeña empresa, yo creo que diferenciarte y buscar la diferenciación es muy importante. Cuando eres emprendedor, hacer lo que hace todo el mundo, pues hombre, es complicado porque te estás todo el día peleándote en ese ticket, en la competencia, pues este me lo vende a este precio, yo este otro. Y esto al final cansa. Entonces al final dices, oye, yo quiero hacer algo diferente, aportar algo diferente, si soy capaz de diferenciarme y de que el consumidor final note esa diferencia, me la van a pagar y voy a ser único en el mercado. Entonces, esa es un poquito también la idea de ir al B2B. Vale, en la presentación hablábamos de la cocina de los hermanos Torres, de Jordi Cruz, ¿no? ¿Cómo los convences o qué es lo que ellos ven y deciden meterlo en sus cocinas? Porque al final pues no dejan de ser referentes mundiales dentro del sector. Mira, yo lo puedo contar la verdad es que los hemos ido a visitar, que han sido súper amables, que nos han atendido. Y que ellos que cuando han visto el producto, pues les gustó un montón. Han alucinado y han dicho, oye, de verdad, o sea, no es un tema de... Muchas veces nosotros somos una empresa pequeña y evidentemente tenemos ciertos acuerdos o colaboraciones, ¿no? Estamos hablando de Jordi Cruz, de Hermanos Torres, pero te tengo que decir que tengo un conocido en una gran empresa española de electrodomésticos, alto directivo y demás, por no dar datos, y me decía, pero a ver, Irene, ¿cómo habéis conseguido tener a Jordi Cruz y a Hermanos Torres? Porque yo hablo con sus managers y no me cogen el teléfono. No, y dice, lo que nos cobran es una barbaridad. Y digo, ya, es que yo esa barbaridad no la podría pagar. Claro. Entonces, a veces cuando haces algo diferente y al final Jordi Cruz de Hermanos Torres es gente normal como nosotros, que al final yo creo que han visto algo que les ha gustado, se pueden beneficiar, pueden contribuir y bueno, y desde aquí les doy las gracias porque la verdad que ellos con nosotros súper bien. Pero bueno, que yo creo que es porque les ha gustado el proyecto, les ha gustado los productos, ellos los tienen en sus locales y están contentos. O sea, al final ellos, bueno, es como un cliente contento más, es lo que puedo decir. Me gustaría saber cómo es una demo de vuestro producto, porque al fin, la realidad para el usuario es que está limpiando con agua. Entonces, o es algo que está muy sucio y es muy evidente que te lo está limpiando, que, como te diría, no sé, depende cómo, si al final si tú acabas pasando un trapo per se sin mucho detergente, pues algo también limpia, ¿no? No. ¿Cómo hacéis vosotros esa demo para demostrar que realmente vuestro producto limpia? Bien, nosotros entramos en una cocina, puede ser doméstica o profesional, ¿eh? Ahora te voy a hablar de una profesional, pero podría ser una doméstica. Entramos, conectamos el sistema en un grifo normal, hacemos una preinstalación, en ese momento conectamos el agua para ¿El grifo normal del que luego puedes beber? Sí, como un grifo, necesitamos un grifo y un punto de luz. ¿Esto lo podías conectar al grifo del que luego puedes beber? No. Tiene que tener un grifo aparte. Sí, tiene un grifo aparte y aparte se tiene que identificar porque es un biocida. Vale. Pero para hacer la demostración, si hacemos una conexión muy rápida, lo saco, el cliente le hacemos lavar las manos, lo huele, nota que no es agua, nota que es agua ozonizada, se nota. Y entonces simplemente vamos a 5, 6, 7 puntos críticos donde dice, a ver, no me van a desengrasar una campana con agua. Es lo primero que te he dicho yo. Oye, que todo... O sea, toda persona que nos esté viendo que coja agua y se vaya a desengrasar, ¿no? Exacto, un horno, un filtro de campana y va a ver lo que hace. Entonces, simplemente hacemos estas 5 o 6 pruebas y el cliente lo ve, lo toca, lo manipula. Ellos escogen las 5 o 6 zonas más conflictivas y ellos lo ven y ven cómo funciona. Y en el caso del lavavajillas, luego cuando ya hablamos de grandes
sitios donde tienen túneles de lavado. Estamos hablando, nosotros abastecemos túneles de lavado de grandes de cadenas hoteleras, de escuelas, geriátricos, comedores que dan 1.200 servicios al día. Bueno, tenemos, por ejemplo, Toto Hostelería, que son unos clientes que dan 10.000 servicios al día cuando tienen el mobile o cualquier eventazo así grande. Entonces, ahí sí que podemos, en un momento dado, si es solo para energías, pues venimos, lo conectamos, lo dejamos 5 días, ahí ponen todos los lavados, lo prueban y qué mejor que probarlo y que ellos digan, no, esto realmente me ahorra, es sostenible, funciona, me sale bien. Quiero decir que no hay engaño posible, es decir, se lo dejamos probar. ¿Y vuestro producto lo vendéis por ROI? Es decir, vosotros hacéis un cálculo de, escucha, te vas a ahorrar no sé cuánto de detergente al cabo del año, por tanto, mira, si este producto vale tanto y tú te vas a ahorrar tanto, al final lo amortizas en, pues no sé, 17 meses. Sí, pero lo tenemos que hacer, o sea, te explicaría, claro, ¿cómo te diría? Cada cliente es muy específico lo que se gasta. O sea, no por ser restaurantes se gastan lo mismo. Hay restaurantes que por el tipo de restaurante, por el tipo de material que tienen en cocina, porque hacen más grasa, menos grasa, gastan más de un producto que de otro. Entonces ahí sí que podemos hacer, si ellos lo tienen contabilizado, les podemos decir, mira, de este producto te vas a ahorrar tanto, de este tanto y tal. Sí que existe un factor que es el humano, ¿vale? Que es evidentemente, ahí es importante pues enseñarles bien, formarles muy bien para que lo sepan usar. Porque, claro, esto que al principio, pero a ver, ¿cómo voy a limpiar con agua? Eso es normal que... Que le pase a todo el mundo, ¿no? Que le pase a todo el mundo. Que ya sabemos que nosotros por eso invertimos tanto en concienciación, tanto en bueno, si entras a la página web veréis vídeos y demás donde se puede ver todas esas aplicaciones, porque al principio genera esa escepticidad, sí. ¿no? De, a ver... Toda la vida hemos utilizado productos, bueno, ya, toda la vida hemos utilizado productos, pero el ozono lleva toda la vida desinfectando cuando hay tormentas eléctricas. Entonces, simplemente aplicar algo que es desconocido. Entonces, es aplicarlo y ya está. Vale, ¿y cuál es el feedback de vuestros clientes? Pues bien, muy bueno, la verdad que contentos. Algunos repiten, nosotros vendemos muchas veces por renting, porque el cliente lo compra y a los 5 años, sobre todo en hostelería y demás, repiten, eso sería lo bueno. Y solo tenemos un pequeño hándicap que ya le hemos puesto solución, que es, como en hostelería hay mucha rotación de personal, pues evidentemente hemos desarrollado un sistema de unos QRs y demás para que cada vez que tienen personal nuevo, con 5 reels, hoy en día todo el mundo está acostumbrado a los reels, descargan los 5 reels y ver cómo funciona y ya está. ¿Porque requiere algún tipo de proceso diferente a la desinfección con otro producto? No, solo que en vez de aplicar ese producto aplicas este. No sé, es muy fácil, pero te genera tanto, te deja tan loco pensar que, porque no es agua ozonizada, pero la gente se queda tan loca que no, o sea, que es la primera vez que escuchan que pueden eliminar los químicos tóxicos y entonces desengrasar y tal. Entonces, la primera vez que escuchamos una idea, pues genera esto. Hay gente que dice directamente, pues no puede ser, esto es mentira, esto es una estafa. Pues no, funciona muy bien y por eso invitamos a que lo prueben. Yo en mi cabeza me lo estás explicando y le estoy viendo como dos dudas. A la hora de limpiar, o sea, veo muy claro, por ejemplo, pues limpiar los baños, limpiar la cocina, la encimera, el suelo, todo eso bien. Veo la duda, por ejemplo, de lo que te decía, ¿no? Un horno, hostia, un horno. Yo me he hinchado a echar KH7 de todo para limpiar el horno, o la barbacoa, es una locura. Y, hostia, me cuesta pensar que con esto tenga el mismo resultado. Y el otro son los cristales. Que los cristales realmente consigas sacarle pues toda la impureza sin echarle nada de alcohol, también me resulta un poco chocante. A ver, en el caso de barbacoa o en el caso de horno y tal, lo mismo, lo pulverizamos con mucha cantidad de agua, se deja 1 minutito 2 y es el mismo proceso. Entonces, claro, si me dices, no, es que la barbacoa está aquello negro que hay que ir con... Hace 3 años que claro, no entonces ahí te diría, no, ahí hay que ir con algo más agresivo, o sea... Pero esto es para las limpiezas diarias, para el día a día, para esa grasa que está todavía húmeda, esa grasa que sí que puede estar requemada, pero que perfectamente. O sea, por eso hacemos la demostración. Yo vendría a tu casa y te diría, vale, pues mira, vengo a tu casa, te hago una demo de los cristales, te hago una demo de la barbacoa, te hago una demo del horno, te hago una demo del suelo y tú lo ves.
y ya está. Entonces, una vez lo has visto y lo has probado, incluso te lo dejo probar, que lo hagas tú. Entonces ahí ya se te quitan las dudas, pero dices, a ver, ya lo estoy probando, ya veo que me funciona. O sea, al final no es agua mágica, es ciencia. O sea, No, está claro. Ya al final, escucha, sí, la lejía también claro. es un producto, es que es químico, pero al final, pues no sé, viene como del origen de la sal, ¿no? Sal con agua, la salmuera, ¿no? Entonces, pues tampoco es nada del otro mundo y esto es 3/4. Claro. ¿A domicilio también hacéis demos? Sí, si nos la O sea, tú sabes solicitan. que mi mujer, tal y como le expliqué esto el otro día, me dijo, Quiero una, quiero ¿no? uno para aquí, ¿eh? Digo, bueno, pues escúchate, ya te lo pregunto mañana. Sí. Que ya te lo pregunto mañana, ¿es muy caro? Tú me vas a decir que no, No, yo te voy a seguro. decir que es una inversión. Y te voy a decir que en una casa en una casa donde hay 3 habitantes, o sea, padre, madre y un hijo, en 36 meses está más que amortizado. Y bueno, y en restauración te diría que en 12 meses está más que amortizado. Pero es una inversión, pero con la ventaja que pagas lo mismo que ya te estás gastando en productos de limpieza y en 3 años lo tienes amortizado y es un beneficio. Entonces, fíjate, cuando hablamos de sostenibilidad y de coste, Sí. normalmente, claro, pensamos, al ser sostenible tiene que ser más caro. Y yo te digo, no, esto no es correcto. Sí que la inversión inicial, tú dices, oye, pues yo tengo que hacer una inversión inicial, pero estoy comprando un electrodoméstico. Sí, Es sí. como cuando compro una lavadora. Pero al final, si la lavadora te dura 10 años, 15 años o 20 años, tú a los 20 años no te acuerdas de lo que pagaste, te acuerdas de lo bueno que te ha salido. Entonces aquí nosotros te garantizamos que en 36 meses una familia de 3 lo tiene amortizado. Si sois 4, pues vamos reduciendo el tiempo. Pero al final no se trata de comprarlo solo por el ahorro y la inversión, sino por el hecho de saber que cada vez que pongo una lavadora estoy desechando 60 litros de agua no contaminada. Entonces, ¿sabes? Dices, bueno, ¿cuántos estaríamos dispuestos a, no sé, pagar durante 36 meses la luz de casa, por ejemplo, más caro de lo que estoy pagando ahora o lo mismo, para que a partir del mes 37 yo tengo Bueno, las luz placas gratuita? solares, es eso. Pues sería un poco, pasa en placas solares, estamos hablando de inversiones quizá a 10 años, 11 años de inversión, y aquí estamos hablando de en un doméstico 3 O sea, años. los detergentes que utiliza una familia de 3 personas durante 3 años sería el coste de vuestro dispositivo, Sin extras, ¿eh? sin extras. O sea, ¿Cuáles son por los siendo el extras? básico. No, que de repente dices. O sea, extras me refiero a que nos vamos de vacaciones, tenemos ropas extras, o sea, nosotros El sacamos estándar. una media, ¿vale? Una media del consumo de agua, por ejemplo, del consumo de luz, del consumo del tema de las ropas. No te estoy poniendo, es que la ropa, cuando tú la lavas con un químico, se deteriora Se degrada antes. más. Entonces no te amortizo la ropa. La ropa, evidentemente, va a durar mucho más tiempo. La lavadora va a durar más tiempo. Entonces, todo esto no lo ponemos dentro de la ecuación. Porque en casa se puede conectar a la lavadora, ¿no? Sí. A la lavadora y a un grifito Y a un grifito para hacer la limpieza de todo. Exacto, sí. Pero lo importante es por qué yo haría esa inversión, ¿no? Yo como madre te digo, mira, hay un dato que eso me vale más que la inversión. Mira, cuando tenemos niños pequeños, lavamos con ropa, vamos a buscar jabones y detergentes que son para bebés, mejores y tal. Yo te digo que hagáis una prueba. Tú coges ¿cómo se dice? Bueno, ropa de bebé que has lavado con ese detergente. Tú coges un cubo de agua que sea transparente y pones esa ropa que es El lavado del body o lo que bebé, sea. sí, las sábanas dentro del cubo. Lo dejas un minuto y lo sacas. Y tú verás cómo sale esa ropa, cómo sale ese agua, que es túrbula. Todo eso es residuo químico. Y ahora invito a que vayan a leer lo que era ropa y jabón para bebés, que vayan a leer las etiquetas. Entonces, claro, al final, ¿qué quiere decir? Que son tóxicos, pero esos tóxicos estamos 24/7 en contacto en la piel. La piel es permeable. Entonces, hoy en día tenemos problemas de pieles atópicas, problemas de sensibilidad química Si mira el múltiple. sarpullido que tengo yo aquí, que no tengo ni idea todavía de qué es. Ahí lo tengo. Seguro que es algo de un químico. Pueden ser tema de químicos que estamos rodeados. Entonces, al final es un tema de decir, bueno, pues si yo realmente quiero ser esa inversión a 3 años, me sale cuenta si tengo niños en casa que no estarán 24/7 en contacto con químicos, pues evidentemente sí. O sea, quiero decir que esa inversión me sale más a cuenta por un tema de salud que por un tema de
el ahorro económico, que está bien y que es una inversión, pero cuántas cosas compramos que nunca las amortizamos, que son gastos. Lo que también estaba pensando es el ahorro de plásticos. También. O sea, los envases... De plástico en solo uso. Muchísimo. Un montón. Sí, mucho, sí. Estábamos diciendo antes que vosotros habéis llevado vuestro producto a 20 países, ¿no? Y lleváis no sé cuántos miles de dispositivos vendidos. ¿Cómo se lleva a 20 países? ¿Cómo se hace? O sea, el reto de la internacionalización para muchas pymes es complicado. Reto. Vender desde una empresita pequeña, decir, me voy a poner a vender en, yo qué sé, en México. Es difícil. Explícanos un poco tu anecdotario de cómo lo has hecho. Pues mira, improvisando mucho, que eso, bueno, aprendes mucho también. Yo, mi experiencia, tengo que decir que vender en tu país o internacionalizar son cosas muy distintas, aprendes mucho, es muy divertido, pero vender en México o vender en España, porque se habla el mismo idioma, no tiene nada que ver. Ni en temas legales, ni en tema de, sobre todo en personas, la cultura, la manera de hacer. Muy divertido, a mí me gusta mucho, es una de las cosas que más me gusta. Poder conocer países nuevos, idiosincrasia nueva, maneras de hacer distintas, que algunas incluso las he adaptado aquí, pero yo creo que tienes que tener un modelo, o sea, lo tienes que tener muy claro antes de internacionalizar y no improvisar, quizá no improvisar tanto, porque la improvisación cuesta dinero. Y... Claro, cualquier error te sale mucho más caro, sí. ¿No? Es que yo empecé a internacionalizar de casualidad, porque en el COVID me empezaron a contactar empresas de otros países. Vale. Entonces, yo nunca me había planteado internacionalizar, quiero decir que fue una cosa, y de repente me llama uno de UK, me llama otro de Francia, me llama otro de Italia, entonces pues de repente, claro, te tienes que poner a traducir manuales legalizaciones de cada sitio y bueno, estoy pensando que vas a vender un montón más y en realidad a veces son más gastos y vendes menos, sobre todo al principio. Entonces, pero bueno, sí que invito a todo el mundo a que si lo quieren hacer que lo hagan porque aprendes un montón, conocer gente nueva a mí me encanta, aprendes lo que sí, lo que no, pero si lo pueden hacer de una manera más ordenada, pues sería mi consejo. Supongo que te pasó eso durante el COVID porque la gente intentaba buscar cómo cargarse el virus, ¿no? Sí. De hecho, yo recuerdo, igual, no sé, creo no inventármelo, pero recuerdo que en algunos hospitales habían probado hacer la desinfección de todo un quirófano con el ozono, pero en estado gaseoso, no líquido. Sí. Y se podía hacer, pero tenías que subir mucho la concentración o algo así, ¿no? ¿Me suena? Y, luego era complicado pues volverlo a ventilar para que pudiera pues, circular los seres humanos. Sí. Bueno, porque a partir de ciertas concentraciones el ozono es muy oxidante, entonces no se puede utilizar delante de personas, en espacios cerrados, luego hay que ventilar y demás a partir de no sé qué cantidades. Pero es que el ozono funciona. O sea, quiero decir, ha estado probado como biocida, la sustancia activa, porque hay pruebas científicas, por lo tanto, esto es así. Yo recuerdo en el COVID, nosotros nunca hemos tocado ozono gaseoso, nunca. Y no sé si llegábamos a tener 100 peticiones diarias para comprar ozono en aire. Nosotros lo derivamos a compañeros del sector, que bueno, que deberían estar encantados. Claro. Porque el ozono en agua, la aplicación en agua no se conocía, pero sí, creo que se hicieron pruebas en hospitales y demás y con buenos resultados, creo. Hace, no sé qué hacer, 6-9 meses, yo tengo artrosis en las lumbares y estoy todo el día haciendo infiltraciones hasta que algún día me pongan unas placas de titanio, pues estoy arrastrando como puedo. Y hace 6 o 9 meses alguien me dijo que había aplicaciones del ozono para la eliminación del dolor de las lumbares. Ozonoterapia. Que no, ni me he puesto a investigar si es viable o no. Que es verdad que cuando estás doblado que no te puedes mover, o sea, a ti te dicen que mirando muy fuerte al sol lo haces, lo haces, ¿eh? Lo haces porque yo estaba en la cama tirado que no me podía mover.
Sé que hay aplicaciones, sé que hay países más avanzados en esto, pero como son otras aplicaciones y otros rangos, ya estaríamos hablando de medical device. Nada que ver con lo tuyo. No, sí, nada que ver, sí. desconozco. Sé que funciona y que en países como Brasil, por ejemplo, existen normativas y ya están muy avanzados ahí. Incluso transfusiones se hacen limpiezas con ozono de la sangre, pero no sé muy Eso bien. también lo había escuchado para, Sí. para deportistas Sí. de élite y demás. Sí, que lo... pero desconozco bien cómo funciona, los resultados y demás. Vale, en toda tu historia de emprendedora, ¿tú qué crees que ha sido lo más complicado de enfrentar? No sé. Temas legales, temas de desarrollo de I+D, de proyectos, la internacionalización, el talento. ¿Qué crees que ha sido lo más complejo? Es que no creo que sea todo y nada, y creo que es un poquito de cada cosa. O sea, porque al final, cuando tienes... yo creo que sería lo más importante, como siempre salen cosas por todas partes, la parte legal, la de I+D, la de siempre tienes que estar en todas partes, buscando talento, ¿no? Porque al final, si tienes un buen producto pero no tienes talento para moverlo, pues todo esto es complicado. Yo creo que lo más importante sería poderse adaptar a esos cambios que vienen, porque nosotros, por ejemplo, no somos una startup, pero hasta ahora nos hemos tenido que mover como si fuéramos una startup, porque legalmente no se nos ha permitido poder entrar en esas grandes corporaciones, que gracias a Dios estamos empezando ya a cambiar esto. Desde el 2024, el 1 de julio del 2024, que sale la aprobación de ley, eso empieza a cambiar y tenemos ya grandes grupos que han empezado a apostar y que han visto que, oye, pues vamos a beneficiarnos de todo esto, ¿no? Pero por otra parte, sí que es verdad que hemos vivido también entre medias un COVID y tú tienes que saber adaptar y tienes que saber cómo vas a... entonces, la capacidad de adaptación es muy importante. Da igual en qué sector, o sea, si te viene en la parte legal, porque nosotros cuando empezamos con esto no pensábamos que tendríamos que invertir tanto dinero en la legalización de los productos, y al final si no te adaptas y tiras hacia donde el mercado y todo va, tú tienes que ir por allí. Entonces, sea legal, sea de I+D, sea porque buscas talento, sea porque el mercado ahora se ha girado y va en esa dirección, sea por lo que sea, la capacidad de buscar, de adaptarte y pensar que a lo mejor te adaptas porque es lo mejor para el negocio. O sea, ¿sabes? A veces adaptarse incomoda, salir de la zona de confort. Claro. Pero yo creo que al final un emprendedor tiene que vivir feliz en la zona de no confort. Claro. Ahí. Y si está feliz ahí, pues entonces ya que venga todo lo que tenga que venir y ya está. Yo creo que sería... Qué bueno, en la zona de disconfort, ¿eh? Total. Tú te tienes que hacer fuerte ahí. Sí. Ahí donde no gusta estar, pues tú ahí haces fuerte. Yo creo que hay a mí no me gusta el boxeo y para mí es muy agresivo y tal, no me gusta. Pero sigo a Ilia Topuria. Sí. Me encanta los mensajes que manda, porque yo creo que todos los emprendedores, si solamente que escuchen el mensaje de cualquier deportista de élite, si escuchas hablar a Rafa Nadal o a cualquier otra figura, bueno, tienen esos mensajes regalos que dices, bienvenido para los emprendedores. Y creo que al final habla de esto, de decir, al final yo siempre busco la mejor versión, siempre busco lo mejor para el negocio, lo mejor, y sobre todo el líder, que también tiene que mejorar. Tú al final puedes dar lo que tú eres, ¿no? Es decir, porque una empresa factura 2 millones y otra factura 10, porque seguramente el líder lo hace distinto, y es ahí donde si tú buscas mejorar y buscas adaptarte y buscas estar contento en el disconfort que hay todos los días, vivimos en una sociedad que todo es cambiante en cada segundo, pues al final, bueno, es surfear la ola y nos adaptamos y al final pues mañana sale el sol y ya está. Sería un poco... Anoche justo estaba escuchando un podcast de Cristiano Ronaldo, que no es que yo sea un especial seguidor, ni siquiera soy del Real Madrid, pero hacía toda una reflexión respecto a la rutina, ¿no? Le decían, oye, ¿qué es lo que has hecho tú diferente? Y él defendía la rutina. Hostia, mira, yo todos los días me levanto, hago esto, me esfuerzo constantemente, y hablaban de la dieta, ¿no? Y yo decía, pues, pero tú algún día te habrás comido un donut, ¿no? Sí, algún día me habré comido un donut, un día. Y al día siguiente, a la rutina otra vez, al volver, con la constancia, ¿no? Y él defendía que al final pues es la forma en la que te puedes diferenciar, que muchas veces que
bueno, los seres humanos, los emprendedores, todos, ¿no? Podemos hacer las cosas por impulsos, ponerle como muchísima emoción, muchísimo interés a algo y como que va bajando, se va diluyendo, Claro. no sé qué, y al final es verdad que tener una empresa no te puedes diluir mucho. O sea, la motivación está bien, pero tú no puedes vivir 10, 15 o 20 años de motivación. Tú Claro. vives de disciplina. Entonces, lo que viene a decir Cristiano Ronaldo, como dicen todos los deportistas de élite, que estén a un nivel. Yo fui deportista muchos años, estuve en un centro de alto rendimiento y quizá por eso me gustan esos mensajes, porque al final es la verdad. Cuando tú ves a un Alcaraz, tú ves ahí ganando, no sé, un Roland Garros, pero el trabajo que hay detrás, físico, mental, de disciplina, mientras los demás están tal, yo me levanto, como lo que tengo que comer, porque no estoy comiendo, ¿no? Hay una disciplina ahí que además te convierte en la persona que eres. Y en el mundo de los negocios, igual que en el mundo del deporte, que creo que está muy relacionado, lo que hace que, si tú tienes una disciplina, está bien tener motivación, habrá días que la tendrás, habrá días que no, bueno, jugamos con ese día malo, ese día bueno, pero si la disciplina está, yo creo que es mucho más fácil surfear la ola, como decimos. Claro. Sí. ¿Hay algún sitio donde te gustaría especialmente ver instalado vuestro dispositivo que digas, hostia, mira, si algún día esto lo acabo utilizando no sé qué, no sé quién o no sé dónde, pues como que ya me puedo jubilar y lo daré por hecho, ¿no? No, yo solamente me gustaría poder ver estos equipos instalados en clínicas, hospitales, porque sería una demostración de todo el proceso que hemos trabajado para demostrar que es un producto seguro, es un producto eficaz, y qué mejor que en los sitios donde necesitamos más seguridad y más eficacia. Entonces, para mí sería como... La validación final. Exacto, sería como decir, es que teníamos razón, llevamos 10 años peleando y vamos a estar muchos más, pero es como demostrar que al final, contra las grandes empresas, los grandes lobbies que quieren decir todo lo contrario, no, es que esto funciona, será mucho más barato, porque a modo de inversión es mucho más barato que los productos químicos al uso. Pasa que tú un químico dice, ay, pues 1 eurito, 2 euritos, ya, pero vete sumando los euros a lo largo de tu vida y todo el residuo químico y demás que dejan, ¿no? Entonces, que lo pudiéramos ver en grandes hospitales sería fantástico. Sería como, bueno, llegar al cliente más complicado, donde se necesita más eficacia y seguridad. Y te aseguro que estamos trabajando en ello para que en los próximos 10 años estemos ahí. Muy bien, Irene, pues escucha, llevamos 1 horita charlando sobre el ozono y sus grandes virtudes, pero tenemos que ir acabando. Y antes de acabar, te tengo que hacer la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es que nos expliques cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Cagada profesional, pues yo creo que la improvisación. Ajá. No improvisar, ser una persona que he sido una persona de acción y sacar un producto a la venta sin haberlo testeado, pues me ha llevado a siempre es un arma de doble filo, ¿eh? Las mayores cagadas también son los mayores beneficios muchas veces. Entonces, yo creo que soy una persona muy impulsiva, muy echada para adelante, pongo mucha acción y a veces poca reflexión, y entonces pues a veces hago las cosas y luego las pienso. Eso me ha ayudado a avanzar, pero también me ha ayudado a gastar dinero o a asumir cagadas que hubieran estado mejor, pues si hubiera pensado. Lo que pasa es que eso que dices tú no deja de ser un poco el manual del emprendimiento, ¿no? O sea, del producto mínimo viable, sal al mercado, valídalo, pégate a las hostias. Sí. Incluso lo de, oye, mira, si tienes que fracasar, que sea rápido y barato, ¿no? Entonces, ese error tuyo o gran cagada, bueno, pues a lo mejor forma parte de... Sí, es lo que te digo. Del éxito, sí, ¿no? Es parte del éxito, pero también es la parte que dices, hombre, ahora esto no lo haría así, esto lo haría más meditado. O sea, me refiero a que también es a medida que tú creces y te formas, o sea, muchas veces nos pensamos que por tener 4 másters tú ya lo vas a hacer bien. Y hay una parte de formación personal. Entonces,
si tú te formas y creces tú y tal, o sea, claro que creces en el camino, pero si lo puedes hacer a veces también dedicándole tiempo porque los emprendedores a veces nos dedicamos poco tiempo a nosotros y creo que dedicarnos tiempo a nosotros, a saber cómo somos, qué hacemos, qué tengo que mejorar, mis virtudes, o sea, te haces un DAFO, ¿no? Y dices, oye, pues esto lo tengo que mejorar, esto lo tengo que potenciar. Creo que sería, en esa parte sería muy bueno porque entonces yo hubiera evitado ciertas inversiones o ciertas cosas, bueno, pues, bueno, que me han costado mucho dinero y que ahora las haría distinto. Pero bueno, tampoco me arrepiento, ¿eh? O sea, simplemente forma parte de mi camino y ya está. Pues muy bien, Irene. Pues muchísimas gracias por este ratito, por haber venido a explicarnos vuestra tecnología. Y antes de irte, tengo para ti unos auriculares de nuestro patrocinador oficial Proton Go. Vale, gracias. Para que puedas escuchar tu propio podcast, que seguro que te encanta. Vale, muchas gracias. Y a todos vosotros, hasta la semana que viene. ¡Chao!